Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Galileo Galilei. Muy buenos días, querido y respetado profesor Celeste Lescano, y a todo público que le compartió en el enlace este video. Hoy tengo el gusto de hablar acerca de las estructuras algebraicas. Primero veremos las estructuras con una operación binaria. Son de 4 tipos: semigrupo, monoide, grupo y grupo abeliano. Para que una estructura se le domine semigrupo debe cumplir con dos propiedades: cerradura y asociativa. La cerradura consiste en que si tenemos dos elementos, aplicamos la operación binaria, el elemento resultante está dentro de la misma estructura. La asociativa: tenemos tres elementos, aplicamos la operación binaria del primero con el segundo y del segundo con el tercero, el elemento resultante está dentro de la misma estructura. Un ejemplo serían los naturales mayores que cero. Prosiguiendo, está la estructura monoide. Consiste en que se le añade otro tipo de propiedad, el elemento neutro. Este elemento neutro debe estar dentro de la misma estructura y al aplicar la operación binaria de este elemento neutro con cualquier otro elemento de la misma estructura nos va a dar ese elemento. Un ejemplo serían los naturales incluyendo el cero. Ahora veremos grupo. Grupo debe cumplir con las propiedades mencionadas anteriormente y ahora con el elemento simétrico. El elemento simétrico consiste en un elemento en el cual si aplicamos la operación binaria y el elemento simétrico nos va a dar el elemento neutro. Un ejemplo son los grupos diédricos. Como último punto veremos el grupo abeliano. El grupo abeliano debe cumplir con otra propiedad más, la propiedad conmutativa. Como ejemplo puse el grupo cíclico. El grupo cíclico consiste en que debemos tener un elemento que sea generador. Este elemento a que se le denomina generador va a generar todos los demás elementos del conjunto. Por tal razón, sea X un elemento del conjunto que va a depender del generador, X igual a la M e Y igual a la N. Son dos elementos que dependen del generador. Ahora veremos si se puede conmutar sus exponentes, dado que tienen la misma base, es el mismo generador, sus exponentes conmutan, se suman. Al sumarse se puede intercambiar, por tal razón se pueden conmutar las bases y los dos elementos que originalmente era X por Y, ahora son Y por X. Todo grupo cíclico es un grupo abeliano. Prosiguiendo veremos las estructuras con dos operaciones binarias. Ahora veremos las estructuras con dos operaciones binarias. Las estructuras algebraicas con dos operaciones binarias. La primera estructura que veremos será anillo. Debe cumplir con tres propiedades. Primero debe ser un grupo abeliano, bajo la primera operación, que es la suma. Como segundo debe ser cerrado y asociativo para la segunda operación. Y la segunda operación generalmente es producto. Ahora, como último punto, debe cumplir la ley distributiva del producto sobre la suma. Como ejemplo, sería el conjunto de los números racionales y el conjunto de números enteros. Continuando, el anillo conmutativo. El anillo conmutativo indica que en la segunda operación, que es producto, debe cumplir la propiedad conmutativa, que A por B es igual a B por A. Como ejemplo puse módulo 5 y si podemos observar, la clase 3 por la clase 4 da 2 y la clase 4 por la clase 3 da 2, la clase 2. Por tal razón, módulo 5 es un anillo conmutativo. Anillo con identidad. El anillo con identidad se refiere si existe un elemento neutro para el producto. Generalmente también se le denomina anillo unitario, porque el 1 es el elemento neutro del producto. Como ejemplo puse las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas tienen
algo especial que se le denomina matriz identidad. Esta matriz identidad, tal como su nombre se le denomina, es una matriz que al multiplicarla por otra matriz nos da la otra matriz. Es decir, esta matriz de identidad no afecta en el producto. Toda su diagonal es 1. El anillo de división. Si para todo A existe un B tal que A por B es igual a B por A que es igual a 1, con B distinto de 0. Es decir, si A es un elemento no nulo, vamos a obtener un elemento simétrico tal que multiplicarlo nos va a dar el valor 1. Generalmente en estos casos se ven los conjuntos racionales. A continuación veremos los últimos tipos de anillos que existen y el último escalón será campo o cuerpo, como también se le denomina. A continuación veremos otro tipo de anillos. Anillos divisores de cero. Ocurre cuando tenemos dos elementos que no son cero, ambos no son cero, pero su producto sí da cero. Como ejemplo puse módulo 4. La clase 2 por la clase 2 da la clase 0. Y la clase 2 es distinta de 0. Es decir, como el producto de dos elementos va a darnos 0 si ninguno de los dos es 0. Generalmente eso se le conoce como anillos divisores de 0. Porque vamos a tener un elemento que al multiplicarlo por otro elemento nos va a dar 0. Aquí serían todos los módulos que no sean primos. Dado que un módulo que no es primo, quiere decir que es múltiplo de otro. El módulo 9, la clase 3 por la clase 3 da la clase 0. El módulo 8, la clase 4 por la clase 2 da la clase 0. El módulo 6, clase 2 por clase 3 da la clase 0. Entonces todos los módulos que no sean primos son múltiplos de otro. Ideal. Ideal se le denomina un anillo ideal cuando la diferencia de dos elementos está dentro del conjunto. Y si tenemos un elemento que está dentro de este conjunto y agarramos un elemento del anillo, el producto de ellos dos debe estar dentro del ideal. Y es conmutativo. Por ende, debe estar tanto S por A como A por S. Como ejemplo puse los anillos múltiplos de 2, los enteros múltiplos de 2. La razón de esto es que el número 2 se puede escribir por definición de un número par 2 veces k. Y si k es un elemento del anillo, digamos 3, 2 por 3 da 6 y 3 por 2 da 6. Es un número par. Entonces, todos los conjuntos que se pueden escribir como 2 veces k o 2 veces los enteros, técnicamente son anillos ideales. Porque su diferencia también va a dar un número par. Menos 4 más 2 nos da menos 2. 2 menos 6 menos 4. Un número par. Dominio integridad. Es un anillo que no tiene divisores de 0. Y a su vez tiene un elemento neutro. Es decir, un anillo de identidad. Y es un anillo que no tiene divisores de 0. Y además es un anillo conmutativo. En este tipo de ejemplos serían los módulos primos. Dado que los módulos primos no tienen anillos divisores de 0. Pero sí tienen una clase que al multiplicarlo tiene un elemento de identidad, que sería la clase 1. Y también es conmutativo. Todos los módulos primos son dominio integridad. El cuerpo es el último escalón de la estructura algebraica y es el que está más restricción. Tiene que ser un dominio de integridad junto con anillo de división y a su vez debe ser conmutativo para la segunda operación. Es decir, debe ser un anillo en otros términos, un anillo conmutativo, un anillo con identidad, porque debe estar
un elemento neutro para el producto y a su vez este es un anillo de división. El anillo de división, recordemos que debe existir un elemento simétrico para el producto, para un elemento no nulo. Es decir, que es el cuerpo o campo, es uno de los anillos más restrictivos que existen, porque tiene un montón de restricciones. Un ejemplo sería el conjunto de los números racionales, dado que existen los recíprocos o los elementos simétricos y a su vez contempla el 1. Como último punto, aquí presento un pequeño esquema de cómo empezamos en grupo y el último punto, el más bajo, es cuerpo. Cuerpo tiene que haber pasado por todos estos tipos de estructuras para denominarle cuerpo. Tiene que ser un dominio de integridad, un anillo conmutativo y un anillo de identidad. Y debe tener un anillo de división. Y a su vez podemos observar que un dominio de integridad no se conecta, no hay ningún cemento entre un dominio de integridad con un anillo de división, porque son totalmente opuestos. Recordemos que anillo de división, si A por B es igual a 1. El dominio de integridad no quiere decir que si tenemos dos elementos distintos de 0, el producto da 0. Este sería un esquema final de cómo empezamos en la pequeña estructura algebraica, que era de una operación que fue grupo. Primero fue semigrupo, monoide, grupo abeliano, y llegamos a cuerpo. Espero con mucho ánimo que le haya gustado esta presentación.